cardiovascular, que es lo que estábamos viendo la clase anterior. ¿Sí? Cuando hablamos de los fármacos antihipertensivos, igual que con los otros temas de cardiovascular, nos interesa recordar algunas características relacionadas a sus características fisiológicas y fisiopatológicas para entender cómo, cuándo y qué fármacos vamos a hacer. ¿Sí? Recordamos de fisiología que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. De ahí que decimos que cualquier factor, situación o condición que afecte el gasto cardíaco automáticamente va a afectar también a la presión arterial. De la misma forma, cualquier factor que afecte a la resistencia vascular periférica también va a afectar a la presión arterial. En base a eso decimos si con fármacos yo puedo modificar el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, voy a modificar la presión arterial. ¿Sí? Bien, la hipertensión como patología es una patología muy frecuente y su incidencia sigue en ascenso, ¿vale? Es decir, va a seguir habiendo más casos y vamos a seguir teniendo más pacientes hipertensos. ¿Por qué? Uno de los factores de riesgo más importantes es el hecho de envejecer y toda la población va a envejecer, porque sabemos que el simple hecho de envejecer hace que las paredes vasculares se vuelvan más rígidas y si son más rígidas entonces aumentamos la resistencia vascular periférica y eso automáticamente sube la presión arterial. Entonces sí se recomienda que todos, absolutamente todos los individuos se hagan un control de presión arterial anual como mínimo, ¿sí? Porque es un procedimiento fácil, es rápido, es económico, es poco invasivo. Entonces no habría por qué no tomarle la presión a un paciente cada año como mínimo. Y por supuesto, si tiene factores de riesgo, puede ser más cercano, vamos a decir, o más seguido el control. Ahora, el problema con la hipertensión no es la enfermedad como tal, porque van a encontrarse con pacientes que muchas veces están súper altas sus presiones arteriales y el paciente no tiene ninguna molestia. No le duele la cabeza, no ve lucecitas, no siente presión en el pecho, o sea, no tiene nada de síntomas. Simplemente le hemos medido la presión y ahí hemos encontrado que está alta. Y nos dice, ¿por qué tengo que hacer tratamiento? Y encima todos los días, si no siento nada, no me molesta nada, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes sean aquí muy persuasivos, porque el problema no es la presión arterial alta en ese momento como tal, sino las consecuencias a las que se puede asociar si no la controlamos de forma eficaz. Primero, el paciente hipertenso es un candidato espectacular para tener un accidente cerebrovascular, para tener cardiopatía isquémica a largo plazo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Esto es lo que tenemos que hacerle entender al paciente. Y decirle, mira, hoy no tienes ninguna molestia, no sientes ninguna alteración, y hoy te has levantado tú solito, te has vestido, te has bañado, has desayunado, has venido caminando, o puedes salir a una fiesta, puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí? Ponte que por no controlar tu presión arterial te da una ACV, lo que le llamas embolio, ¿sí? Y resulta que dependiendo del daño, o sea, cuando te da una ACV, el problema no es el ACV, es como quedas después del ACV, ¿sí? Porque ahí yo siempre les digo, el problema no es morirse. Si te mueres ahí se acabó el problema, no hay más problema, ¿sí? El problema es sobrevivir y cómo quedas cuando sobrevives, ¿sí? Y ponte que desde mañana, pues, tienes que usar pañal porque no controlas esfínteres, no te puedes comunicar apropiadamente, ya no puedes estudiar, ya no puedes trabajar, ya no eres autónomo, dependes de alguien para que te haga comer, dependes de alguien para que te ayude a ir al baño, dependes de alguien para que te cambie el pañal que te has ensuciado, ¿sí? Entonces yo les digo, esa calidad de vida quieres tener, ese es el riesgo si no haces tratamiento. Ahora depende de vos, si quieres no hagas tratamiento, cuando aparezca la complicación vienes, pero es muy probable que cuando aparezca la complicación no te pueda ayudar. ¿Sí? O ponte, vienes cuando ya tu corazón no funciona bien. ¿Podemos regresar hacia atrás y hacer que ese corazón funcione bien? No. Lo que has perdido nunca más lo vamos a recuperar. ¿Sí? O vienes cuando ya tengas insuficiencia renal. ¿Crees que es facilito hacer un trasplante renal? No, cuesta mucha plata y no es sencillo. Te puedes morir por el trasplante también. ¿Sí?
¿Cuándo podrías desde ahora cuidar y evitar que tus niños se lesionen, tener calidad de vida más bien? ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes reflexionen con el paciente y le hagan entender esas características. ¿Sí? Porque yo siempre les digo, el problema no es el fallecimiento del paciente, el problema es la calidad de vida que tiene el paciente antes de fallecer, porque eso es lo que va a aportarse, eso es lo que va a sufrir, eso es lo que va a tener que soportar, tanto el paciente como la familia. ¿Sí? Bien, esta es la nueva clasificación, que bueno, ya tiene sus buenos años, pero creo que la última que han hecho ha mantenido los parámetros. ¿Por qué? Antes, y bueno, todavía van a escuchar en varios hospitales que siguen manejando el 120-80 como normal. Y 120-80 no es normal, eso es obsoleto, ¿sí? ¿De qué clasificación viene? De la clasificación en que decíamos, la sistólica normal es de 100 a 140, la diastólica normal es de 90 a 100. Si se fijan ahí, la media es 120-80, por eso se manejaba y se ha manejado muchos años como normal 120-80. Pero con la nueva clasificación, fíjense dónde está el 120. Aquí ya está en presión arterial elevada, 120 no es normal, ¿sí? Y fíjense el famoso 80, que también manejamos como normal. Aquí no está, está en hipertensión de grado 1. ¿Sí? Entonces ha cambiado la clasificación. Nos dice normal es menos de 120, menos de 80. Y no, menos de 120 no es 120. 120 ya es una categoría más alta. ¿Sí? Lo mismo con 80. Entonces, ¿por qué han hecho esta clasificación? Porque se han dado cuenta que si esperábamos hasta 140 la sistólica para empezar a darle tratamiento al paciente, o si esperamos a que pase el 90 la diastólica y recién empezamos a darle tratamiento al paciente, perdíamos años valiosos de disminuir el riesgo y de mejorar la calidad de vida del paciente. Además, se han dado cuenta que con 120-80 sí hay lesión de órgano diana, no es una buena presión para los órganos del paciente, ¿sí? Entonces, hoy se dice que cuando está menos de 120, menos de 80, manejas estilos de vida saludable y le dices que vamos a hacer un controlcito cada año, ¿sí? Si está entre 120 a 129 la sistólica y menos de 80 todavía la diastólica, ya inicias cambios en el estilo de vida y controlas cada 3 a 6 meses hasta alcanzar los niveles estándares, ¿sí? Cuando ya tienes hipertensión de grado 1, inicias con cambios en el estilo de vida, pero ya empiezas un fármaco como medicación y haces controles mensuales hasta que la presión esté controlada. Si ya estás en hipertensión de grado 2, igual, cambios en el estilo de vida, pero ya inicias con 2 fármacos y controles mensuales hasta que la presión esté controlada. Fíjense que en todos los estadios nos dice hasta que la presión esté controlada. En ninguno te dice dale fármacos y listo, ¿qué te importa que venga el paciente cada 2 meses y ya está? No, te dice hasta conseguir tu objetivo terapéutico y después de eso recién puedes espaciar los controles, ¿sí? Y esto es muy importante porque a veces dicen, por decirles, el paciente ha llegado con 140-90, ahora está con 130-85, dicen, ya está bien, a lo que estaba manejando. No, ese es un criterio malo, ese no es un buen criterio médico. No es que tú quieres darle tratamiento para que esté menos peor, no más. Tu objetivo de hacer tratamiento es que esté bien, que esté lo más cerca a la homeostasis posible, no que esté menos peor de lo que estaba nada más. Si no, pues mejor no le des tratamiento, es menos dañino que le estés dando fármaco para no conseguir tu objetivo terapéutico, ¿sí? Entonces, vean, eso es bien importante cuando manejamos al paciente, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es urgencia y cuándo es emergencia? Cuando tenemos niveles de sistólica mayores a 180 y de diastólica mayores a 120. ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? En la urgencia los parámetros están altos, pero no hay lesión de órgano diana todavía. Entonces tenemos tiempo para ir bajando progresivamente lentito hasta alcanzar niveles normales.
En la emergencia, la presión está por encima de estos niveles, pero ya existe lesión de órgano diana. Y es un objetivo primordial bajar la presión lo más rápido posible, ¿sí? Para tratar de limitar la extensión del daño que se está produciendo, ¿sí? Esa es la diferencia. Muy bien, ¿qué voy a usar para tratar hipertensión? Fíjense, diuréticos, ya hemos mencionado algunos, vamos a mencionar los tipos más importantes aquí. Simpaticolíticos, ya conocemos. Vasodilatadores, también conocemos. Bloqueantes de la producción de angiotensina, también conocemos. Entonces, fíjense, son muchos fármacos que ya hemos usado. Este grafiquito es súper bueno para entender y estudiar los diuréticos, porque nos da un pantallazo de todos los diuréticos y dónde actúan. Por ejemplo, fíjense, nos dicen las tiacidas actúan en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Los ahorradores de potasio actúan en el túbulo colector y el segmento final del túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa actúan, como dice su nombre, en el asa de Inlet y la pequeña inicial porción del túbulo contorneado distal, pero principalmente en el asa, ¿sí? El manitol, que es un diurético osmótico, que solo lo vamos a mencionar aquí, pero que se desarrolla más adelante, actúa en el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Inlet. La cetazolamida actúa en el asa de Inlet y el túbulo contorneado, el túbulo contorneado proximal, porque el sitio de acción de la cetazolamida es la anhidrasa carbónica. Y esa enzima está comandando transportes de iones electrolitos en el túbulo contorneado proximal. Entonces, fíjense, este gráfico nos da un pantallazo de los 5 grupos más importantes de fármacos diuréticos que tenemos. Y cada uno, por supuesto, tiene acciones diferentes. Lo que tienen todos en común es que, como son diuréticos, aumentan la eliminación de agua del organismo del paciente. Y con eso, ¿qué hacen? Bajan la volemia, ¿sí? Los 3 más utilizados en hipertensión son las tiacidas, los ahorradores de potasio y los diuréticos de asa. Esos vamos a ver, ¿sí? Y que además los hemos mencionado en otros capítulos. Entonces, fíjense, si hablamos de las tiacidas, la hidroclorotiacida es el prototipo, se usa de 12.5 hasta 50 miligramos día. Lo que hace es bloquear el transportador sodio-cloro del túbulo contorneado distal. ¿Qué conseguimos? Bajar el volumen sanguíneo cuando es útil en pacientes con hipertensión con insuficiencia cardíaca. También, como hemos visto, vamos a ver en arritmias, también en angina pueden servir, ¿sí? Los diuréticos de asa, la más conocida y más usada es la furosemida, que se usa muchísimo en hospital. Fíjense, bloquea el transportador sodio-potasio 2-cloro en el asa de Engel. Si recuerdan fisiología, este transportador sodio-potasio 2-cloro es importante porque comanda el potencial luz positivo, que es el potencial eléctrico que se genera en la luz tubular para que se reabsorba calcio y magnesio. Entonces, si yo bloqueo este transportador, de forma secundaria voy a bloquear el potencial luz positivo. Conclusión, no se va a reabsorber calcio y magnesio, se van a eliminar en la orina. ¿Qué puede tener el paciente como efecto adverso importante? Hipocalcemia e hipomagnesemia, ¿sí? Porque va a eliminar más. ¿Cuánto se usa de furosemida? De 40 a 240 miligramos día, se va viendo en base a la respuesta del paciente. Intravenoso de 20 a 40 miligramos día. Es igual que las tiacidas en relación a que elimina volumen sanguíneo, pero es muchísimo más potente. Diríamos que los de asa son los diuréticos más potentes que tenemos. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos de cuándo usar y cuánto tiempo usar. Porque así como es súper potente para eliminar agua, también elimina muchos electrolitos y eso puede traer descompensación en el paciente. En general se dice que la furosemida deberíamos tender a usar en hospital nada más y no darle al paciente ambulatorio. Si quiero darle ambulatorio, será más seguro usar una tiacida, ¿sí? Sin embargo, van a ver que tenemos pacientitos que en las cajas les están dando
tiazida y furosemida juntas y para que tomen en su casa. Y luego se los están complicando los pacientitos en casa. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los diuréticos de asa. ¿Cuándo se debería usar? Fíjense, hipertensión grave, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva en general, donde necesitamos movilizar volumen de forma significativa, pero solo en las fases iniciales, porque la toxicidad es importante. ¿Sí? La espironolactona es conocida como diurético ahorrador de potasio, porque si bien hace que se elimine más agua y sodio del organismo, evita la eliminación de potasio e hidrogeniones. Específicamente la espironolactona actúa en los receptores de aldosterona. Entonces, para recordar espironolactona, que es ahorrador de potasio, insisto, me acuerdo de qué hace la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Que se elimine más agua y sodio y que se retenga potasio e hidrogeniones. Y esta hace lo mismo, porque estimula esos receptores. Entonces, ¿qué voy a tener? Bajar la polemia, porque sí tiene efecto diurético, pero voy a retener potasio e hidrogeniones. ¿En quién podría ser importante este efecto? En muchos pacientes que les damos tiazidas o les damos diuréticos de asa, el problema es que se elimina mucho potasio por la orina, y el paciente hace hipocalemia y se descompensa. Entonces, si está perdiendo mucho potasio y le estoy reponiendo potasio, le estoy pasando en ampollitas, qué sé yo, y no logro mantener niveles adecuados de potasio, vale la pena asociar con un ahorrador de potasio, porque así el paciente va a retener el potasio y no lo va a perder por la orina. Y me ayuda a controlar mejor que si solamente le hago reposiciones o decido darle de ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuándo es útil? En hiperaldosteronismo, insuficiencia cardíaca y pacientes con hipertensión. Bien. Tenemos también los simpaticolíticos de acción central. Estos son interesantes porque pues ya los conocemos. Recuerden que tengo, por ejemplo, metildopa, que actúa en los receptores alfa, la metildopamina, y alfa-metilnoradrenalina también. Es decir, actúan los dos subtipos de receptores. Además, vamos a ver si se acuerdan de la clonidina, que dijimos que era simpático mimético y simpático lítico, ¿cierto? ¿Qué hace como simpático mimético? Estimula los receptores alfa, y como simpático lítico disminuye la presión arterial. ¿Sí? Entonces la metildopa es parecida, actúa en receptores parecidos y también va a disminuir la presión arterial aunque estimule los receptores. ¿Sí? Entonces ahí nos dice el tono simpático va a ser disminuido por disminución de la resistencia periférica total y disminución del retorno venoso renal. ¿Esto qué va a conseguir? Que tengamos una disminución de la presión arterial. En el caso de la clonidina igual, tenemos disminución del tono tanto simpático como aumento de la actividad parasimpática por el efecto en la liberación del neurotransmisor. Baja el gasto cardíaco, baja la frecuencia cardíaca, baja la resistencia periférica, lo cual baja la presión arterial. Entonces, ambos son fármacos útiles para bajar la presión arterial. ¿Qué debemos recordar de esta etapa? Tienen buena absorción por vía oral, aunque en el caso de la metildopa es menor. Clonidina también se puede usar transdérmico. Algo importante es que la expresión es renal, principalmente en el caso de la metildopa, hasta el 50% en el caso de la clonidina. Y la dosis de metildopa es de 2 gramos, habitualmente se le da 1 gramo cada 12 horas, pero se puede empezar por 250 y pues ir subiendo en base a las necesidades del paciente. En los adultos a dosis más altas vamos a tener mejores respuestas. Entonces se usa de 0,15 y en general se va subiendo a medida que el paciente vaya tolerando y además necesitando mayor recibimiento de fármacos, ¿no? Entonces van bastante bien. Como efectos adversos podríamos decir que la sedación es uno de los más comunes en ambos casos. En el caso de metildopa se ha visto positivización de algunos laboratorios que en realidad no son patológicos. Sí hay que tener cuidado y vigilar anemias hemolíticas, hepatitis, fiebre medicamentosa en casos raros. Y en el caso de clonidina, si bien la sedación es el más frecuente, sí puede haber sequedad bucal, que es muy común, depresión,
síndrome de supresión si es que suspendemos de forma brusca. Estos dos, que serían bloqueantes neuronales adrenérgicos, son bien interesantes, son la reserpina y la guanidina. Fíjense qué hace la reserpina: bloquea la recaptación de noradrenalina, de dopamina, y a nivel central y periférico va a tener ese efecto. Obviamente, fíjense, si yo evito que se recapte la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, ¿qué pasaría en primera instancia? El paciente tendría más efecto por estas sustancias, ¿sí? ¿Y qué hacen? Estas suben la presión arterial, entonces no bajaría la presión arterial. Sin embargo, que se ha visto que estos mecanismos lo que hacen es agotar los receptores, no los receptores, los neurotransmisores. Y por lo tanto, si no hay neurotransmisor, el receptor no se estimula. Entonces son potentes hipotensores por agotamiento de los neurotransmisores, es decir, hacen que se gaste y que después ya no tenga pues para usar. Entonces baja la presión arterial porque disminuye la resistencia y el gasto cardíaco, ¿sí? En el caso de guanetidina, tenemos inhibición de la liberación de noradrenalina, de la recaptación de noradrenalina y reemplazar la noradrenalina en vesículas. Vale decir, esta parte que hace que se gaste el neurotransmisor, también evita que se vuelva a sintetizar, hace que se agote, ¿sí? Y si está agotado, aunque exista estímulo, no va a haber respuesta. Entonces también logra bajar la frecuencia cardíaca, la resistencia venosa y la resistencia arterial, bajando de forma eficaz la presión arterial. Sin embargo, no son fármacos usados con mucha frecuencia, ¿sí? En el caso de reserpina, fíjense en sus efectos adversos, la malabsorción es uno de los importantes, el ingreso al sistema nervioso central también, y dura periodos largos de tiempo, de 0.05 a 0.25 miligramos día, es la dosis recomendada. En el caso de guanetidina, la biodisponibilidad es muy variable, su volumen de distribución está elevado y la vida media es larga, ¿sí? Y la dosis varía en relación a las características del paciente y otros factores de riesgo. La dosis es de 10 a 150 miligramos día, en general se recomienda 10 miligramos por semana, pero se debe individualizar, o sea, fíjense, de 10 hasta 150 hay una variación sumamente grande. ¿De qué depende cuánto maneje yo de ese rango? Pues de las características propias del paciente. Algo importante en los dos casos, como efecto adverso significativo, es la hipotensión postural. ¿Qué dijimos que era la hipotensión postural? Y cuando el paciente cambia de posición, pues se marea, se puede desmayar, ¿no? Al cambio postural aparece la hipotensión. Y obviamente, si es una hipotensión severa, sí se puede hasta desmayar, caer, fracturar alguna cosa en el pacientito y demás. Entonces, ese es uno de los que más hay que vigilar. En el caso de la reserpina, también se ha visto un síndrome parkinsoniano, ¿sí? Justamente porque al secretar serotonina también va a haber deficiencia de dopamina, ¿no? Y el paciente puede preguntar como si tuviera Parkinson, pero en realidad no tiene, esto se puede del fármaco, ¿sí? También se ha descrito diarreas, cólicos, reacciones o elevación de la secreción ácida, esto sobre todo por exacerbación de la actividad parasimpática. Entonces hay que vigilar al paciente. También se ha visto en el caso de la guanetidina, diarrea, eyaculación retardada o retrógrada, que si es un paciente en edad fértil puede incomodar. Estos ya los conocen, los bloqueantes alfa, ¿no es cierto? Prazosina, doxazosina, terazosina, las hemos visto antes. Se usa 2 miligramos día en 2 administraciones diarias, 3 dosis diarias como máximo, ideal no pasar de 20 miligramos día. Se puede ir subiendo de 2 a 3 miligramos día en base a las necesidades del paciente. ¿Qué es lo que hacen estos? Su nombre nos dice, bloquean los receptores alfa. Si bloquean los alfa, ¿qué pasa con los vasos? Se relajan. Si hay vasodilatación, ¿qué pasa con la presión? Baja la presión arterial. ¿Entonces me sirve? Claro que sí.
Se ha usado en hipertensión, en hiperplasias prostáticas benignas u otros cuadros asociados a elevación de la presión. ¿Sí? Como efecto adverso principal tenemos la hipotensión ortostática. Esto es muy importante, que cuando usamos fármacos hay que decirle al pacientito prohibido cambiar de posición de forma brusca. Vale decir, si estaba sentadito, primero se levanta con calmita, no de golpe, y se queda unos minutitos paradito y luego recién empieza la marcha, ¿sí? O si estaba acostado, entonces que primero se siente sentadito, espera 1 o 2 minutitos, después se para, apoya el marchito y espera también a estabilizarse y recién incorpora la marcha, ¿sí? Esas medidas nos van a ayudar de sobremanera a evitar complicaciones en nuestros pacientes. Este grupo también ya lo conocen, son los bloqueantes beta. Y en los bloqueantes beta que tenemos, bloqueantes selectivos, no selectivos, más selectivos, algunos preferenciales, algunos incluso que son agonistas parciales. Entonces, fíjense, lo que varía es la selectividad del receptor específicamente, pero todos lo que buscan es evitar la estimulación cardíaca simpática y disminuir la secreción de renina, porque estos dos factores suben la presión arterial. Entonces estamos ayudando en el entorno, por decirlo así. Vamos a ver que evitan la estimulación cardíaca simpática con una disminución importante en la secreción de adrenalina. Sin embargo, pues hay que manejarlo con cuidado y bajo vigilancia, ¿no? Podemos tener hipertensión como una situación en la que se usa, o insuficiencia cardíaca, en general estadios avanzados, donde nos van a dar buenos resultados. Obviamente, aquí algo muy importante. En insuficiencia cardíaca, no se olviden, solamente si es una insuficiencia cardíaca, o sea, si está iniciando la insuficiencia, ahí puedo usar los beta-bloqueantes. Pero si es una insuficiencia cardíaca moderada severa, no se debe usar beta-bloqueantes, está contraindicado. Porque si uso ese corazón que ya es insuficiente, que ya está enfermo, lo voy a obligar a trabajar más y va a colapsar más, se va a deteriorar más rápido, ¿sí? Entonces, analizo riesgo-beneficio. Bien, dentro de lo que son los vasodilatadores, tenemos vasodilatadores orales, parenterales y mixtos. La utilidad real dependerá de para qué estoy usando y el caso que estoy usando en cada paciente en particular. Por ejemplo, los orales en general usamos en pacientes ambulatorios, donde les damos hidralazina, minoxidil, nitrogluciato, el nitrogluciato no, ya es sistémico, ahorita vamos a ver. La nitroglicerina se usa de forma aguda, pero también es para emergencias, igual que el nitrogluciato. No tanto por vía parenteral como tal, pero sí por vía sublingual sin deglución, ¿vale? Es decir, para que su acción empiece lo más rápido posible, ¿sí? Dentro de lo que son los parenterales, podemos usar estos mismos fármacos, pero con propiedades más intensas de efecto, que normalmente vamos a usar en situaciones donde exista riesgo. Estos mixtos hacen referencia a fármacos que actúan en la vasculatura, pero también pueden tener algún grado de aplicación en la bomba. Por ejemplo, algunos bloqueantes de canales de calcio, que actúan en vasculatura y también actúan en el corazón, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar eso. Bien, vamos a empezar con la hidralazina y el minoxidil. Hidralazina es un dilatador arteriolar, es decir, es un potente vasodilatador, emite óxido nítrico, esto hace que se libere guanilciclasa, y la guanilciclasa, el GMP cíclico, como le decimos, hace que el músculo se relaje, ¿sí? Se usa de 25 a 50 miligramos cada 6 horas con un máximo de 200 miligramos y por vía intravenosa de 5 a 10 miligramos en 1 a 2 minutos. Y eso puede repetirse cada 20 minutos, ¿sí? Normalmente, pues esta nos va a servir en casos de hipertensión, nos ayuda a estabilizar al paciente porque va a generar vasodilatación, va a disminuir la resistencia vascular, va a aumentar la perfusión hacia las arteriolas y va a disminuir la perfusión hacia las venas. Y sí
Sí, puede haber una taquicardia refleja. Recuerden que las taquicardias reflejas se presentan siempre que con medicación nosotros vayamos a bajar la presión arterial, ¿sí? Pero después se estabiliza. Las dosis orales son de 25 a 50 miligramos cada 6 horas y pues para enterar de 5 a 10 miligramos en 1 a 2 minutos con una infusión lentita, vamos a decir, que se puede repetir cada 20 minutos en caso de que realmente lo necesite, ¿sí? El minoxidil es muy interesante porque tiene un mecanismo de acción muy diferente. Abre los canales de potasio en el músculo lisovascular. Recuerden que cuando abro los canales de potasio se produce una hiperpolarización. Y cuando hay hiperpolarización, ¿qué pasa con el músculo? ¿Se contrae o se relaja? Se relaja. Entonces esa relajación también nos va a producir vasodilatación. Entonces fíjense, los dos son vasodilatadores, solo que su mecanismo de acción es muy diferente, ¿sí? Estos del minoxidil dan muy buen resultado. Se está usando en hipertensión, 2.5 a 5 miligramos al día con buenos resultados. Y también se usa estos fármacos, o en este fármaco en particular, para tratar la calvicie, ¿sí? Han debido escuchar minoxidil, el famoso piloxil, ¿no? Que te dice que apliques unas gotitas y que hagas un masaje. Entonces sí se usa, sí demostró estimular el crecimiento del pelo. ¿Por qué? Porque esa vasodilatación que genera hace que aumente la irrigación de los folículos pilosos. Entonces, si les riega más el torrente sanguíneo, por decirlo así, el pelo crece mejor, el pelo crece más, o las zonas donde no había pelo empieza a crecer pelo, ¿sí? Entonces, sí es muy efectivo, pero tiene que usar el paciente de 1 a 2 veces por día, y además es usar y hacerse un masajito para que penetre bien el fármaco de unos 10 a 20 minutos, ¿sí? Sí sirve para la barba, también se pone para la barba, para el bigote, es que tienen así 3 pelos, ¿no? Y quieren tener barba de color. Entonces sí funciona, pero tiene que ser constante. No es que te pones hoy día y mañana ya tienes barba, no, pues no funciona así, ¿no? Entonces, pero sí da buenos resultados. Y de hecho, están mezclando minoxidil con finasteride y dutasteride. Finasteride y dutasteride son antiandrogénicos, ¿sí? Entonces, esos sí disminuyen el tamaño de la próstata, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que disminuya la producción de andrógenos y puede ayudar a controlar la hiperplasia prostática, por eso se está usando, ¿sí? También. Pero, eso, era la carbamazepina con la dutasterida, no va con esto. No, este se está usando minoxidil con comprimidos de minoxidil y la aplicación capilar, ¿sí? Y sí, con finasteride sí, nada que ver con tamsulosin, pero con finasteride, porque se ha visto que la calvicie androgénica, que es la que afecta a los varones, está ligada de forma directa con los andrógenos, ¿sí? Y sí, en el 0.00001% de los varones puede haber disfunción eréctil, y la mayoría no quiere hacer el tratamiento por ese temor. Así que la mayoría solo usa minoxidil, pero casi ninguno presenta disfunción eréctil con ellos, ¿no? Y el resultado sobre el crecimiento del pelo es muy bueno, ¿sí? Pero es constante, Bien, si vemos sus efectos adversos, casi 55 nomás tenemos, ¿no? Ya,